Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia. Hola, bienvenidos al Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Yo soy el Dr. Felipe Gutiérrez. El día de hoy abordaremos el tema de embarazo y enfermedad renal crónica avanzada. Buenas tardes, mi nombre es Joali Daniela Esteves Puentes, soy residente de primer año del Instituto Nacional de Perinatología y el día de hoy les voy a presentar el caso clínico de la monografía titulada Embarazo y enfermedad renal crónica avanzada, el cual fue supervisado por la doctora María Fernanda López Torres, residente de tercer año del Instituto Nacional de Perinatología y coordinado por la doctora Auralia Alejandra Orozco Guillén, médico adscrito al Servicio de Nefrología del Instituto Nacional de Perinatología. Se trata de una paciente de 25 años con origen y residencia en Estado de México, ocupación, ama de casa, estado civil, unión libre, escolaridad secundaria y hemotipo O positivo. En cuanto a los antecedentes heredofamiliares, fueron interrogados y negados. Con respecto a los antecedentes personales no patológicos, contamos con tabaquismo positivo de inicio a los 18 años a razón de un cigarrillo al día y suspendido a los 20 años. Resto de toxicomanías interrogadas y negadas. La paciente profesa la religión católica. Dentro de los antecedentes personales patológicos se encuentra un diagnóstico de enfermedad renal crónica, hipertensión arterial sistémica crónica y el resto interrogado y negado. Como antecedentes gineco-obstétricos, una menarca a los 12 años, ciclos regulares, gestas 2, parto 1, el cual fue en 2016 a las 32 semanas de gestación, por ruptura prematura de membranas pretérmino. La paciente refiere nunca haberse realizado una citología cérvico-vaginal, fecha de última menstruación del 15 de febrero del 2021 e inicio de vida sexual activa a los 19 años. Como padecimiento actual, tenemos una paciente con 20 semanas de gestación por FUM, enfermedad renal crónica Cadigo 5 y anemia grado 2. Es referida del Servicio de Nefrología del Hospital Juárez de México por diagnóstico de enfermedad renal crónica desde 2018. Ingresa con laboratorios extraIMPER con una hemoglobina de 8.8, creatinina de 5.9, depuración de creatinina de 10.26, proteínas urinarias en 24 horas de 2.571, BUN de 39.3. Durante la primera valoración de nefrología destaca la alteración de la función renal clasificada como una enfermedad renal crónica Cadigo 5, por una tasa de filtrado glomerular de 10 ml por minuto por CKD-EPI y una creatinina sérica de 2.9 mg sobre decilitro. La paciente, al contar con un embarazo de 20 semanas de gestación, se le ofrece como tratamiento terapia de reemplazo renal con hemodiálisis. Ingresa a hospitalización el 15 de julio del 2021 con 21.3 semanas de gestación y anemia grado 2 para colocación de catéter Niágara e inicio de hemodiálisis. Al examen físico resalta el edema en miembros pélvicos. Inicia la hemodiálisis el 16 de julio del 2021 con un tiempo de 4 horas y 40 minutos, durante el cual pulso estable y concluye sesión tras procesar 48.67 litros. Durante todo el embarazo llevó seguimiento con hemodiálisis, recibiendo un total de 46 sesiones, 4 veces por semana y un total de 16 horas por semana. A las 24.3 semanas, dentro de los laboratorios de control, destaca un BUN menor a 30 mg sobre decilitro, el cual se encuentra dentro de metas para la hemodiálisis. Como parte del seguimiento obstétrico, recibió 14 consultas, en las cuales se reportó siempre asintomática y en control, con tratamiento con nifedipino, alfametildopa, eritropoyetina, fumarato ferroso, carbonato de calcio y vitamina D. Sus curvas de tensión arterial en consulta dentro de metas terapéuticas, al igual que las bitácoras de TA en domicilio. Como parte del seguimiento por el lado de los laboratorios, la paciente ingresa con una hemoglobina de 7.9, IPC de 42, BUN de 37.3 y creatinina de 4.2, y finaliza el embarazo con una hemoglobina de 12.2, IPC de 12, BUN de 28 y creatinina de 2.2. Esto debido a la optimización del tratamiento con la aplicación de eritropoyetina, fumarato ferroso y la hemodiálisis. Durante todo su seguimiento fue valorada por el Servicio de Medicina Materno-Fetal, en el cual se vio una alteración en la curva de crecimiento fetal. Presento el último ultrasonido realizado por este servicio, en el cual se reporta una fetometría de 34.1 semanas de gestación, con peso fetal estimado de 2.200 en percentil menor a 3 para Hadley, hemodinamia normal, con el cual se integra un diagnóstico de restricción del crecimiento fetal. Ingresa a urgencias el 11 de noviembre del 2021 con 36.4 semanas de gestación por ultrasonido, trombocitopenia, restricción del crecimiento fetal y el diagnóstico de base, enfermedad renal crónica Cadigo 5.
Ingresa al referir actividad uterina regular y salida de líquido transvaginal a la 1 de la mañana. A la exploración física destaca una frecuencia cardíaca fetal de 150 latidos por minuto y tacto vaginal con dilatación y borramiento completos. Se decide su ingreso a unidad tocoquirúrgica y se atiende la autopsia el 11 de noviembre del 2021 a las 4:25 horas. Se obtiene un masculino con peso de 2.494, talla 48 centímetros, Apgar 8.9, Silverman Anderson de 2 y va con destino a alojamiento conjunto. De acuerdo a la evolución favorable que presentaron ambos pacientes, se decide su egreso a domicilio el 12 de noviembre del 2021. Como parte del seguimiento, la paciente continuó recibiendo hemodiálisis durante todo el puerperio, con alrededor de 30 sesiones para posteriormente ser referida a otro hospital para continuar con seguimiento. Es importante resaltar que la paciente continuó recibiendo hemodiálisis durante 9 meses más. Posteriormente ingresó a protocolo para trasplante, el cual fue exitoso. Las preguntas a resolver en esta monografía son: ¿cómo se define la enfermedad renal crónica durante el embarazo? ¿Cómo se estima la función renal durante el embarazo? ¿Hay alguna forma de prevenir la diálisis durante el embarazo y en qué consiste el manejo prediálisis? ¿Cuáles son los objetivos de la diálisis? ¿Qué complicaciones materno-fetales se presentan en pacientes con enfermedad renal crónica y embarazo? Cedo la palabra a la doctora Mayra Daniela Moscoso Saquicela, residente de segundo año del Instituto Nacional de Perinatología. Buenas tardes, soy la doctora Mayra Daniela Moscoso Saquicela, residente de segundo año del Instituto Nacional de Perinatología. El día de hoy les voy a presentar la monografía Embarazo y enfermedad renal crónica avanzada. Esta monografía fue supervisada por la doctora María Fernanda López Torres y fue coordinada por la doctora Eulalia Alejandra Orozco Guillén. Es médico adscrito del Servicio de Nefrología de este instituto. A lo largo de la monografía tenemos como objetivos conocer cuál es la fisiología durante el embarazo y los cambios de la función renal, identificar qué es una enfermedad renal crónica avanzada en el embarazo y prevenir las complicaciones materno y fetales, aprender la importancia del manejo prediálisis en enfermedad renal crónica avanzada, reconocer cuáles son los criterios para ingreso a diálisis durante el embarazo. Como definición, tenemos que la enfermedad renal crónica, según el Código de 2020, este consenso lo determina como una tasa de filtrado glomerular menor a 60 ml por minuto en 1.73 metros cuadrados, con presencia de alteración de la albuminuria, hematuria o piuria y que tenga una duración mayor a 3 meses. Además, tenemos marcadores de daño renal. Entre ellos tenemos albuminuria mayor a 30 miligramos por gramo, presencia de sedimento anormal, alteración de electrolitos como hipercalemia, tenemos anormalidades tubulares, historia de trasplante o alteraciones estructurales. El consenso de Código del 2012 clasificó la enfermedad renal crónica en relación a la tasa de filtrado glomerular y podemos ver que es normal mayor a 90 milímetros por mercurio y una albúmina normal menor a 30 miligramos por gramo. En esta monografía nos centraremos en grado 3B, que incluye una tasa de filtrado glomerular menor a 44 ml por minuto y una A2, que es una albuminuria de 30 a 300 miligramos por decilitro en adelante. En relación a la epidemiología, tenemos que la enfermedad renal crónica en mujeres embarazadas tiene una prevalencia del 3%. La tasa de embarazo en mujeres que se encuentran en diálisis es de 1.4 por cada 1000 mujeres en edad fértil que están buscando embarazo. La tasa de embarazo en trasplantadas es 7.4 por cada 1000 mujeres con enfermedad renal crónica. La tasa de proteinuria aislada es del 8% durante el embarazo y únicamente un 2% de las mujeres que tienen un trasplante renal en edad fértil logran un embarazo. Según el último reporte de la OMS de 2019, en Latinoamérica tenemos una tasa de mortalidad en mujeres en edad fértil con enfermedad renal crónica, siendo la más alta para Bolivia, de 53.9 por cada 100.000 mujeres en edad fértil. México tiene una tasa de mortalidad de 34 por cada 10.000 mujeres en edad fértil con enfermedad renal crónica. Una de cada 750 mujeres que tienen enfermedad renal crónica se encuentran en estadios avanzados, de un 3B a 5. De ellas, el 56% van a presentar un parto pretérmino, el 36% tendrán restricción de crecimiento y el 25% de ellas van a desarrollar preeclampsia. Existe poca epidemiología en relación a Latinoamérica, una prevalencia en la edad fértil de 0.1 a 5%. En México, del 2 al 7% de las mujeres que se encontraban en diálisis lograron un embarazo.
La mayoría de casos de mujeres con enfermedad renal crónica se encuentran en Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, y la tasa de nacimientos con nacidos vivos posterior a un trasplante es del 80% de los casos. Esta tabla es correspondiente a un estudio descriptivo que se realizó del 2017 en el Hospital de Guadalajara y aquí en el Instituto Nacional de Perinatología. Tenemos un total de 27 pacientes que fue de seguimiento del 2013 al 2015. Entonces, aquí podemos observar que el 11.1% de las pacientes desarrollaron diabetes, hipertensión hasta un 51.9% y tenemos que una creatinina media del 3.3%. Anemia la podemos observar hasta el 74% de los casos, preeclampsia en el 37%, partos pretérminos en el 48% y nacidos vivos en un 88%. Sabiendo que 8 de cada 10 mujeres que iniciaron diálisis durante el embarazo tuvieron que continuar después del parto. En el Instituto Nacional de Perinatología, el único centro de referencia en Latinoamérica que cuenta con una unidad de diálisis para embarazadas, tenemos estos reportes por caso del 2015 hasta el 2019. De 38 pacientes que se encontraban en hemodiálisis se presentó una muerte fetal, siendo el año con mayor muerte fetal el 2016 de 26 pacientes que se encontraban en hemodiálisis y en el 2019 el último reporte que tenemos es de 35 pacientes en hemodiálisis y no se presentaron muertes fetales. Ahora, la mayoría de embarazos se resuelven por cesárea, como podemos observar en este gráfico de barras, en el 2015 el 84.2% y hasta el 2019 el 80%, aumentando en este año hasta 14.2% la resolución por parto. Las pacientes que presentan preeclampsia o hipertensión crónica las podemos observar en el 2015 hasta el 41% lo presentaban, en el 2016 aumentó hasta el 53%, en el 2017 y en el 2018 únicamente se reportó 38% y 26.9% respectivamente de pacientes que no tuvieron ni preeclampsia ni hipertensión. En el 2019 aumentó las cifras a un 64% en el caso de preeclampsia o hipertensión crónica asociada. Existen cambios anatómicos. Hay que recordar que el aumento del tamaño del riñón es de 1 a 1.5 al segundo trimestre, además de la dilatación de la pelvis y cálices, que es en relación por la compresión mecánica de los ureteros. El diámetro de los cálices alrededor de las 24 a 26 semanas va a ser de 0.5 milímetros y va a aumentar a 0.3 hasta término. La hidronefrosis es fisiológica durante el embarazo y va a ser de predominio derecho, y esto está en relación con el aumento de la vasculatura a nivel renal. Los cambios estructurales tenemos el aumento de los poros en la membrana, está en relación con la presencia de proteinuria. Además, los cambios hemodinámicos aumenta un 70% el flujo sanguíneo renal. Existe una vasodilatación sistémica por la relaxina, la progesterona, el óxido nítrico y el 50% de aumento de la tasa de filtrado glomerular. Ahora, los cambios tubulares es aumento de excreción de calcio, de glucosa, de bicarbonato, y esto va a llevar a la disminución de la osmolaridad plasmática, mientras que los cambios endocrinos, la disminución de la creatinina y aumento de la renina y la eritropoyetina. En relación con el eje renina-angiotensina-aldosterona, tenemos que el ovario produce 10 veces más prorenina, además que la progesterona activa el sistema renina, los estrógenos aumentan la actividad del angiotensinógeno, en conclusión, aumentando la acción de la angiotensina 2, que es responsable de la vasodilatación tanto de la arteriola aferente, aumentando así el flujo sanguíneo y la tasa de filtrado glomerular. Tenemos que en el primer trimestre, al inicio de las 5 semanas, la tasa de filtrado glomerular aumenta un 30%. A las 6 semanas va a disminuir la resistencia vascular periférica y en el segundo trimestre es cuando llega el pico máximo de la tasa de filtrado glomerular y aumenta un 50%. En relación con la relaxina, hay una formación de endotelina que es responsable de una vasodilatación y en este punto se da la insensibilidad a la angiotensina, condicionando a la disminución del flujo plasmático renal, a disminución de la tasa de filtrado glomerular, y los vasodilatadores a nivel placentario van a disminuir en un 40% la resistencia vascular periférica.
Este artículo de la revista de la Asociación Americana de Medicina, con un total de 1.241.286 mujeres embarazadas, se realizó en Ontario y lo que busca determinar es el valor de creatinina pregestacional durante el embarazo y en mujeres puérperas. Entonces, en esta imagen podemos ver que fue de 60 micromoles por ml, que es lo mismo a 0.58 miligramos por decilitro, y en el embarazo, sobre todo en las primeras 4 semanas, hubo una tendencia a disminuir la creatinina, teniendo el punto de nadir máximo entre las 16 a 32 semanas y la tendencia nuevamente a aumentar. La parte más importante de este artículo es resaltar que determinaron que la creatinina normal en una mujer embarazada es menor a 0.8 miligramos por decilitro. Ahora, los cambios que existen en el embarazo en la tasa de filtrado glomerular. Existe en mujeres no embarazadas una tasa de 106 hasta 132 ml por minuto en 1.73 y va a haber modificaciones a lo largo de los trimestres. Tenemos que en el primer trimestre es de 131 a 166, aumentando en el segundo trimestre hasta 170 y en el tercer trimestre con una tendencia a disminuir, aunque se mantiene hasta 170 ml por minuto. La excreción de proteínas urinarias está aumentada en relación con el aumento de la tasa de filtrado glomerular, aumento de la permeabilidad de la membrana basal y también el deterioro en la absorción tubular. Este primer artículo de 1984 lo que buscaba es determinar la excreción normal en 24 horas de proteínas y de albúminas en mujeres embarazadas y sanas. Fue un total de 270 embarazadas con menos de 35 años y los criterios de exclusión fueron pacientes diabéticas, preeclámpticas que tengan pielonefritis o se dio una recolección de 24 horas y se determinó cuál era el valor y el corte normal para proteínas de albúmina. Entonces, el corte en mujeres embarazadas sanas es de 116 a 259. La relación de albúmina en mayores de 20 semanas fue mayor a 30 miligramos. Ahora, como conclusión, se considera normal 260 miligramos en una recolección de orina de 24 horas, mientras que la albúmina que sea de 29 miligramos en 24 horas. ACOG recomienda que la proteinuria anormal es la presencia de proteínas mayor a 300 miligramos en 24 horas. El siguiente estudio prospectivo de 2017, que continúa con el estudio previo, busca confirmar los hallazgos ya mencionados. Entonces, como podemos observar, la proteinuria en 24 horas tuvo un corte de 254, semejante al artículo previo, y el índice de proteinuria y creatinuria fue de 0.21. Es aquí donde se basan el corte de 0.29 para considerarlo significativo. Como conclusión, el percentil 99 para la proteinuria era de 300 miligramos entre la semana 17 a 20 y a las 33 a 36 semanas fue de 200 miligramos. Se reconoce al menos en el 40% de los embarazos con enfermedad renal crónica algún factor de riesgo. Entre ellos tenemos la preeclampsia o la eclampsia, que aumenta 13 veces la probabilidad de tener enfermedad renal crónica. Diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, 10 veces. Los estados hipertensivos que no sean preeclampsia o eclampsia aumentan 8.3 veces. La obesidad aumenta 6 veces. Y la nefropatía lúpica se ha visto que aumenta hasta 2.3 veces. El siguiente estudio retrospectivo realizado por la revista de nefrología, que se realizó de 2005 a 2016 en la Universidad de Pekín, fue determinar cuál era la causa de la enfermedad renal crónica en mujeres embarazadas con enfermedad avanzada y fue un total de 293 mujeres. Al 48% de ellas se le realizó biopsia y se identificó que la nefropatía por IgA en un 93% era la causa de la enfermedad renal, seguido por una nefritis lúpica en un 7%, posterior por una nefritis por púrpura, seguido de nefropatía membranosa, nefropatía diabética o asociada a vasculitis sistémica. Hay que recordar que en México la principal causa de enfermedad renal crónica en mujeres en edad fértil es la glomerulonefritis focal y segmentaria. Para realizar el diagnóstico tenemos ecuaciones basadas en la creatinina que buscan determinar la tasa de filtrado glomerular. Estas clasifican de manera errónea la función renal en una mujer embarazada. Podemos identificar la ecuación NANRA, que infraestima la tasa de filtrado hasta un 20%, mientras que MDR infraestima en un 20%, la de Crocov y Gold infraestima en un 40% y la de CPK-EPI en un 20%.
El siguiente artículo tuvo como objetivo comparar la ecuación de NANRA versus CPK-EPI y estimar la tasa de filtrado glomerular. Lo comparó frente a la depuración de creatinina de 24 horas. Fue un estudio longitudinal, 39 embarazadas, mayores de 12 semanas, y se hizo en el Hospital John Hunter de Inglaterra. Entre 2016 y 2017 se excluyeron pacientes diabéticas, pacientes con enfermedad renal, monorrenales o hipertensas, y se realizó 2 recolecciones de orina de 24 horas en menos de 36 semanas. Lo que podemos observar en esta tabla es que la depuración de creatinina fue igual tanto para la fórmula CPK-EPI y NANRA, mientras que la tasa de filtrado glomerular sí varió, de 122 en CPK-EPI y NANRA 150. En este gráfico lo que buscamos determinar es que al comparar con la depuración de 24 horas, hubo una infraestimación de un 13.4% en el caso de CPK-EPI y en el caso de NANRA sobreestimó 14.2 ml por minuto. Como conclusión, ni CPK-EPI ni NANRA son clínicamente útiles para el embarazo, en comparación con la depuración de creatinina. En relación a la edad, hay variación en la tasa de filtrado glomerular. Como podemos ver en esta imagen, se mantiene constante hasta aproximadamente los 49 años, mayor a 100 ml por minuto. Desde ahí, una tendencia a disminuir a los 70 años, aproximadamente de 67 ml. Siguiendo con este ejemplo, podemos observar cómo se modifica la tasa de filtrado glomerular, recordando que CPK-EPI se utiliza de manera arbitraria en el embarazo, no existe ninguna fórmula estandarizada. Entonces, una mujer de 44 años con una creatinina de 1.5 tiene una tasa de filtrado glomerular de 41.93, correspondiente a un estadio 3B, mientras que una mujer de 18 años con la misma creatinina tiene una tasa de filtrado de 50.34 y es un estadio 3A, que ya no corresponde a una enfermedad crónica avanzada. Los auxiliares de diagnóstico están el ultrasonido renal, nos ayuda a identificar si la causa es obstructiva o no es obstructiva, y además nos ayuda el índice de resistencia vascular renal. Si es mayor a 0.7 es sugestivo de que la disfunción es subyacente al embarazo. Tenemos la recolección de 24 horas, la presencia de albuminuria que nos identifica entre proteína selectiva y no selectiva, el aclaramiento de creatinina, y recordar que el aclaramiento de inulina es el gold estándar, aunque no está estandarizado. Para la ecuación de aclaramiento de creatinina tenemos en la parte derecha, que es creatinina urinaria por volumen urinario dividido para la creatinina sérica. Es importante saber que la creatinina que se utiliza es previa al embarazo, por lo menos 3 meses, o en el primer trimestre en caso de no contar con ella. Esta monografía hablaremos de enfermedad crónica avanzada, que es un síndrome caracterizado por una tasa de filtrado menor a 44 ml por minuto y por enfermedad renal, proteinuria e hipertensión. Se asocia a los principales trastornos metabólicos como son desnutrición, anemia, desequilibrio en la paradormona, calcio y acidosis metabólica. Los factores para un resultado exitoso tenemos el manejo prediálisis, que consiste en control de la presión arterial, manejo dietético con restricción de proteínas, corrección de la anemia, desequilibrio de la paradormona y vitamina D asociado a calcio y prevención de coagulopatía. Para comenzar con el control de hipertensión, tenemos que este aumenta 2 veces el riesgo de tener accidentes cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, tromboembolismo. En relación a la creatinina y la prevalencia de preeclampsia, podemos ver que cuando aumenta más de 1.4 se presenta hasta en el 40% preeclampsia, mientras que las pacientes que se encuentran en diálisis tienen una prevalencia del 75%. El antihipertensivo de elección es la alfa-metil-dopa, también se puede utilizar hidralazina o bloqueadores del canales de calcio. Está contraindicado los inhibidores de la convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Según el Clinical Medicine Journal, las metas de tensión arterial en pacientes con enfermedad renal crónica es menor a 135/85 milímetros de mercurio. Además, está indicado el uso de ácido acetil salicílico a 150 miligramos una vez al día y va a disminuir el 10% la probabilidad de desarrollar preeclampsia. Al inicio del embarazo, todas las pacientes con enfermedad crónica avanzada van a tener una presión arterial más alta y proteinuria en 24 horas. No se debe restringir el uso de sal, excepto si la paciente presenta un edema severo.
En relación al manejo dietético, tenemos la dieta basada en plantas. No es necesariamente evitar completamente los productos de origen animal. Hay que recordar que las dietas veganas y vegetarianas mejoran la hiperfiltración y la presión intraglomerular. Tenemos una dieta con 30 kilocalorías por kilo día para reducir las proteínas y la ingesta debe ser de 1.2 a 1.4 gramos por kilo día y se debe disminuir hasta 0.6 o 0.8 cuando la tasa de filtrado es menor a 50. En este estudio que se realizó en el 2016 sobre las recomendaciones de terapia nutricional se hicieron en este instituto y recomendamos por trimestres, primero, segundo y tercer trimestre, podemos ver cómo disminuyen las kilocalorías por día, las proteínas fue de 122 hasta el tercer trimestre en 91, además de los carbohidratos en un porcentaje de un 50% y el hierro elemental se recomendó 160 en el primer trimestre, luego 160 en el segundo y hasta 460 en el tercer trimestre. ¿Cuáles son las ventajas de una dieta vegana? Mejora la acidosis metabólica, el control de electrolitos, sobre todo la hipocalcemia y la hipocalemia, el manejo de las comorbilidades como la hipertensión, la diabetes o enfermedades cardiovasculares, además que retrasa el riesgo de progresión de enfermedad renal en un 70% y disminuye la mortalidad en un 23%. Hay que recordar que la ganancia de peso en relación a los trimestres, en el primer trimestre es de 1 a 1.5 kilos por semana y en el segundo a tercer trimestre es de 0.5 kilos por semana. En este estudio observacional italiano del 2022 es la cohorte más grande que existe en pacientes con enfermedad renal crónica y buscó analizar en pacientes con dieta restringida a proteínas basada en plantas en comparación con pacientes con dieta omnívoras. Fueron 52 pacientes tanto para los casos como para los controles. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en relación a edad, paridad, índice de masa corporal, obesidad, estadio de la enfermedad renal crónica o la causa de la enfermedad. Se dio como recomendación ingesta de proteínas de 1 gramo por kilo día, el 80% fueron de fuente vegetal y la función renal, la proteinuria, fue permitido de 1 a 3 comidas que no tuvieran restricción de proteínas y se debía limitar el consumo de grasas y azúcares de cadena corta. En relación a los resultados de la creatinina sérica media, podemos ver que no hubo diferencias estadísticamente significativas y en relación a la proteinuria podemos ver que de 2.3 en dietas omnívoras a 1.87, aunque no fueron estadísticamente significativas. La tasa de filtrado glomerular sí disminuyó en los pacientes con dietas omnívoras de 65.2 y fue mucho mejor en pacientes con dietas basadas en plantas de 72.93. Los embarazos pretérminos se presentaron en un 26% en el caso de los pacientes con dietas basadas en plantas y hubo un cambio de estadio de la enfermedad renal crónica hasta un 19.2. En relación al parto pretérmino, se observó que los estadios avanzados por sí solos aumentan un 49% la probabilidad. La dieta basada en plantas disminuye en un 67% el riesgo de tener parto pretérmino. La proteinuria mayor a 1 gramo aumenta en 76% y la hipertensión aumenta 4.7 veces. Si combinamos los resultados de parto pretérmino y restricción de crecimiento, podemos ver que los estadios avanzados aumentan 1.6 veces y la dieta basada en plantas disminuye en un 74%, mientras que la proteinuria aumenta en un 72%, la hipertensión en 1.2 veces. En estos gráficos lo que buscamos demostrar es la tasa de filtrado. En este apartado vemos los controles y podemos observar que la proteinuria en 24 horas inicialmente fue de 0.6 y posterior fue de 2.3, es decir, fue estadísticamente significativa. Y como conclusión, tenemos que la dieta basada en plantas y restricción de proteínas puede convertirse en una indicación estándar para pacientes con enfermedad renal crónica y embarazadas. Se asocian con menor riesgo de parto pretérmino, restricción de crecimiento, si las comparamos con una dieta omnívora. En relación a la corrección de anemia, tenemos que según la OMS, en el primero y tercer trimestre es una hemoglobina menor a 11. En el segundo trimestre, con una hemoglobina menor a 10.5, el 78% de los pacientes con enfermedad renal crónica van a presentar anemia y una anemia menor a 7 gramos causa mayor riesgo de muerte materna, de 1.3 veces. Aumenta también el riesgo de parto pretérmino, el desprendimiento de placenta, bajo peso al nacer, preeclampsia, infección, hemorragia obstétrica. La eritropoyetina aumenta durante el embarazo 2 a 3 veces. Los niveles óptimos de ferritina son de 200 a 400 nanogramos por ml y hay que también tener precaución con la deficiencia de vitamina B12 por la dieta con restricción de proteínas.
En el embarazo, según la OMS, aumenta las necesidades de hierro elemental entre 30 y 60 miligramos. En enfermedad renal crónica, para prevenir anemia se debe otorgar 200 miligramos de hierro elemental, recordando que tanto el fumarato como el sulfato ferroso tienen 65 miligramos de hierro elemental en 200 miligramos. La eritropoyetina es el principal agente estimulante de la eritropoiesis para el tratamiento en anemia. Las indicaciones son hemoglobina menor a 10, saturación de transferina mayor a 25 o una ferritina menor a 200 nanogramos por ml. El precio aproximadamente en México es de 1.200 a 3.000 pesos y la dosis va desde 50 a 100 microgramos por kilo semana. Se aplica vía subcutánea, se debe aplicar 3 veces por semana y las necesidades en pacientes que se encuentran en hemodiálisis aumentan un 300%. No se dispone estudios adecuados ni bien controlados para los dos siguientes medicamentos, para la darpoeptina ni tampoco para la metoxipotilglicol eritropoyetina beta. La ventaja de esta última es que tiene un precio de 3.100 pesos y es cada semana a una dosis de 1.2 microgramos por kilo. En este artículo de la Sociedad de Obstetricia del 2021 se buscó en una corte retrospectiva que un total de 73 embarazadas con enfermedad renal crónica en el Hospital Mothers de Australia fue desde 2003 a diciembre del 2017. Lo que podemos observar es que desde un estadio 3 aumenta la prevalencia de anemia un 62% y en caso de un estadio 4 a 5 en un 14%. La anemia leve menor a 10, una hemoglobina, se presentó hasta un 68% y una anemia moderada con una hemoglobina menor a 8 hasta un 11%. En relación al tratamiento que se otorgó, podemos ver que el porcentaje de resolución con hierro oral fue de un 20% en las primeras 12 semanas. Si el hierro se administró de manera parenteral fue un 66% en 5 semanas y si administramos eritropoyetina con hierro oral un 89% en los primeros 16 días. Se debe aumentar las necesidades de eritropoyetina en pacientes con hemodiálisis de un 100 a un 300%. Las transfusiones en pacientes con hemodiálisis no están indicadas y es por el alto riesgo de aloinmunización y disminuye la posibilidad de que la paciente tenga un trasplante renal a futuro. En relación al calcio y la vitamina D, no existe ninguna guía para el manejo de los trastornos minerales y óseos durante el embarazo y el hiperparatiroidismo secundario se presenta con una tasa de filtrado glomerular menor a 60 ml por minuto. Para prevenir la hiperfosfatemia tenemos que limitar el consumo de alimentos, como podemos ver en la imagen, consumo de carnes, queso o derivados lácteos, y no está validado en el embarazo el uso de quelantes. El mejor quelante es el carbonato de calcio, que también nos ayuda a prevenir la hipocalcemia. El carbonato de calcio 60 miligramos y vitamina D 400 unidades al día. La indicación para una enfermedad renal crónica código 5 es que el calcio sea mayor a 8.5, la paratormona sea menor a 500 picogramos por ml y el fósforo menor a 4.5 miligramos por decilitro. Para la prevención de la coagulopatía, hay que recordar que el embarazo ya es un estado protrombótico, sumado a ello la enfermedad renal crónica y el aumento de la excreción tanto de proteínas como de albúmina, y hay condiciones como la proteinuria mayor a 1 gramo en 24 horas o una albúmina sérica menor a 2.5 que aumentan aún más el riesgo. Por ello está recomendado la heparina de bajo peso molecular, es seguro durante el embarazo y se debe valorar hasta las 6 semanas posterior al puerperio. Los factores de mal pronóstico para tasas altas de complicaciones tanto obstétricas y perinatales, tenemos una tasa preconcepcional menor a 40 ml por minuto, hipertensión mal controlada o el uso de antihipertensivos y la presencia de proteinuria mayor a 1 gramo al día. Progresión renal, se considera el aumento del 25% de la creatinina sérica pregestacional o en el primer trimestre del embarazo. Ocurre hasta en el 50% de las embarazadas y hay que tener en cuenta que la creatinina sérica, si es de 2.2, aumenta un 5% el riesgo. Si la proteinuria es mayor a 1 gramo, aumenta un 23% el riesgo y el embarazo en estadios ya avanzados aumenta el 81% el riesgo de que progrese. Las indicaciones para el inicio de terapia de reemplazo renal, tenemos una tasa de filtrado glomerular menor a 20, la presencia de hipercalemia refractaria, sobrecarga hídrica, acidosis, polidramnios, falta de control de la tensión arterial o la presencia de un boom mayor a 50, urea entre 17 y 20. Tenemos las dos terapias, que es diálisis peritoneal o hemodiálisis. En el embarazo, hasta el 50 al 75% de los pacientes que se encuentran en estadios 4 o 5 van a necesitar diálisis y la proteinuria y la hipertensión se encuentran en estos casos hasta en el 80%. Se recomienda que las mujeres que están en diálisis peritoneal durante el embarazo se cambie a una hemodiálisis.
La diálisis peritoneal es limitado los artículos que reportan el uso en embarazadas, además que no existe una guía que la recomiendan, y el tamaño uterino como el espacio para ingreso de soluciones en la cavidad peritoneal es limitado. En relación a la hemodiálisis tenemos condiciones específicas del dializador, como el potasio mayor a 3.000 equivalentes para evitar la hipocalemia, el calcio de 6 miligramos para evitar la hipocalcemia y el bicarbonato de 30.000 equivalentes para evitar acidosis metabólica. La ingesta de fósforos, considerando que debe ser de 4.5 miligramos, y el dializador se le puede ajustar o añadir fosfato de sodio. Se debe evitar la hipotensión durante la terapia dialítica porque podría desencadenar un trabajo de parto pretérmino. ¿Cómo podemos valorar el estado de volumen en relación a la tensión arterial, al peso y al edema? Recordando que en el segundo y tercer trimestre hay una ganancia de peso de 0.5 kilos por semana y la ultrafiltración es aproximadamente de 1 a 2 litros. En el siguiente artículo de la Sociedad de Nefrología del 2014 tuvo como objetivo demostrar si la hemodiálisis intensiva en un seguimiento multidisciplinario versus una diálisis convencional era más efectiva. Esta fue una corte retrospectiva y se utilizó el registro americano de embarazos en pacientes con diálisis, que fueron 70 pacientes, y la corte de Pre-Kit, que fueron 22 embarazadas desde 2000 a 2013. Fueron 18 embarazadas en diálisis y 4 embarazadas que iniciaron diálisis durante su embarazo. Podemos ver que en la corte Pre-Kit, que tenían una diálisis intensiva, tenían una prevalencia de nacidos vivos del 86.4%, la presencia de abortos de 4.5 versus 7.1, no se presentaron abortos en el segundo trimestre y muerte neonatal en 4.5 versus 7.1. Las horas en semanas que se realizó la diálisis podemos ver que fue de 42 horas por semana en esta corte, el peso al nacimiento fue de 2.118 y el 50% tenían un peso normal, un bajo peso al nacer en el 43.8 y el 6.3 tenían un muy bajo peso al nacer. Las tasas de nacidos vivos en relación al número de horas de diálisis podemos ver en el gráfico que a partir del 21 a 36 la prevalencia aumenta hasta un 75% y cuando aumentamos a 37 horas hasta un 85%. Como conclusión, el embarazo puede ser seguro y factible en enfermedad renal crónica recibir hemodiálisis intensiva y va a mejorar los desenlaces perinatales, tasa de nacidos vivos, prematuridad y peso al nacer. Entonces, consideramos que en mayor a 36 horas, una tasa de nacidos vivos del 85%, es importante de manera preconcepcional advertir a los pacientes del riesgo que existe de aborto, óbito, restricción de crecimiento, parto pretérmino, preeclampsia, y en el embarazo, pues el manejo nutricional y de anemia, y en el puerperio se puede modificar la diálisis. Además, la diálisis intensiva disminuye el polidramnios, mejor control de hipertensión, mayor peso al nacer y edad gestacional y también un mejor estado nutricional materno. Los objetivos de la diálisis es una urea predialítica de menos de 35, un boom prediálisis menor a 50 y aumentar el número de horas, como le hemos mencionado, mayor a 36 horas por semana. En este artículo de la revista Americana de Nefrología, que tuvo como objetivo comparar cuáles eran los resultados perinatales en embarazadas que iniciaron diálisis antes del embarazo y que realizaron diálisis durante el embarazo, fue una corte retrospectiva que incluyeron todos los embarazos del registro de diálisis y trasplante de Australia y Nueva Zelanda, que se conoce como la corte de ANSDATA, que fue de 2001 a 2011, un total de 77 mujeres, teniendo embarazos después del inicio del diálisis, correspondiente a 53, y 24 embarazos antes del inicio de la diálisis. El embarazo previo al inicio de la diálisis tuvieron tasas de nacidos vivos de un 91% versus el 63%, tasas de abortos mucho más altos en las pacientes que se embarazaron después del inicio de la diálisis. Ahora, si comparamos el embarazo que inició con diálisis y el embarazo que comenzaron diálisis durante él, podemos observar que el aborto se presentó hasta el 24%, la edad media de nacimiento no existe una variación estadísticamente significativa y el peso al nacer tenemos una diferencia en las pacientes de 1.550 gramos. Si comparamos las pacientes que se encontraban en diálisis peritoneal versus las pacientes que se encontraban en hemodiálisis, tenemos 8 versus 45. El 13% de las pacientes en diálisis peritoneal
tuvieron una cesárea de terminación versus el 24%. Ahora, si comparamos los nacidos vivos, tenemos un 71% en pacientes que se encontraron en diálisis peritoneal versus el 62% que se encontraron en hemodiálisis, y solamente se presentaron un 15% de muertes intrauterinas en pacientes en hemodiálisis. La edad gestacional en promedio fue de 34 semanas, el 40% de los embarazos se resolvió más de 34 semanas, un pretérmino extremo menor a 28 semanas se presentó en el 14.4% y la tasa de supervivencia en neonatal a los 28 días fue del 98%. Entonces, el peso medio al nacer fue de 1.750 gramos y no existieron diferencias estadísticamente significativas. Como conclusión, los embarazos que comienzan previo a la diálisis en comparación con los embarazos que inician diálisis durante es de 91 versus 63. Tenemos que además los embarazos que inician diálisis después del embarazo tenían una tasa de filtrado glomerular mucho más alta al entrar a diálisis y el 41% de los embarazos alcanzan hasta 35 semanas de gestación. ¿Cómo se debe prescribir la hemodiálisis? Pues tenemos una duración aproximadamente de 36 horas con 5 a 7 sesiones por semana. Además, se puede ajustar este número de horas en relación con la función residual. La urea ideal es menor a 35, el flujo sanguíneo es de 300 ml y la velocidad de flujo del dializador es de 50 ml por minuto. Se debe indicar terapia anticoagulante, la heparina es segura. Y tenemos que en relación a la ultrafiltración y a la presión arterial se debe individualizar en caso de cada paciente por el riesgo de inestabilidad hemodinámica. El peso seco en una paciente puede aumentar de 300 a 500 por semana en el segundo y en el tercer trimestre. Los diuréticos se pueden indicar, pero hay que tener precaución por el riesgo de hipoperfusión placentaria. La preeclampsia se considera el caso de hipertensión de nueva aparición o un descontrol hipertensivo mayor a 140/90. La relación SFLT-PGI-F ayuda al diagnóstico de preeclampsia entre las 26 a 36 semanas y el sulfato de magnesio es útil para prevenir eclampsia. Hay que recordar que se recomiendan dosis más bajas. En relación al calcio y al fosfato, nos permitimos controlar cada trimestre por lo menos y se debe suspender los quelantes de fosfato que no sean basados en calcio, como el carbonato de calcio. Se recomienda vitamina D o calcitriol en caso de deficiencia de estas vitaminas. El objetivo de la hemoglobina es mayor a 10 a 11 y se debe mantener una saturación de transferina mayor al 20%. En este estudio se utilizó la misma corte TOCOS, que es la corte Torino y Cagliari, y que buscó identificar cuáles son los principales factores de riesgo adverso en mujeres con embarazo y con enfermedad renal crónica. Entonces, fueron 504 mujeres con enfermedad renal crónica y 836 sin factores de riesgo. Como podemos observar en la columna, de este lado son los 504 pacientes, se resolvió por cesárea hasta un 54.8%, un 36.6 fue la edad en promedio de resolución, el parto pretérmino se presentó en un 33.4%, el parto pretérmino temprano en 12.5% y el peso al nacimiento fue de 2.802 gramos. En relación a la restricción de crecimiento, se presentó hasta un 20% en estas pacientes, la necesidad de ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatales en un 16.9%, hipertensión desarrolló un 12% y el hecho de doblar la proteinuria hasta un 29.4%. Cuando comparamos en relación a los estadios con el valor de creatinina, podemos observar que el corte fue mayor a 1 miligramo, en estadio 3 se presentó el 22.2%, en estadio 4 y 5 igual un 22%, y en el estadio 4 y 5 podemos ver que se observó un 11% que tenían una creatinina mayor a 3. Aquí tenemos cómo se resolvió los embarazos en relación a los estadios. Entonces, la mayoría de los embarazos en estadio 3 a 5 se resolvió por cesárea. La edad media fue de 34.4 a 32.5 respectivamente y el pretérmino se presentó en un estadio 3 en un 37% versus un 44%. El peso en promedio en un estadio 5 fue de 1.639 gramos. La restricción de crecimiento se presentó en el 75% de los casos. La necesidad de ingreso a las unidades neonatales fue un 70%, el desarrollo de preeclampsia, de hipertensión en un 50% y doblaron proteinuria hasta el 70%.
Como conclusión, tenemos que la enfermedad renal crónica en estadio 1 ya aumenta los desenlaces perinatales. En un 88% aumenta el riesgo tanto materno y fetal de prematuridad, desarrollo de hipertensión, proteinuria o progresión de la enfermedad renal crónica. El 20% van a progresar desde un estadio 4 y 5 y no se observó relación con la muerte fetal. Tenemos que según el Pregnancy Advisory Consumer Group, lo clasifica el trasplante renal en bajo riesgo, en riesgo intermedio o en riesgo alto. Tenemos que un bajo riesgo es cuando el estado de la función renal está conservada, no hay datos de rechazo al riñón, una presión arterial en control, no hay otros problemas o comorbilidades asociadas y el embarazo fue planificado. Consideramos un riesgo intermedio es cuando ya es inestable la función renal, hay sospecha de rechazo del injerto renal, presión arterial descontrolada o mayor a 140/90 y el embarazo fue inesperado. Además que un alto riesgo es cuando un embarazo no fue planeado, tiene un deterioro de la función renal o progresión de la enfermedad renal, hay un rechazo reciente o en curso y pues hay presencia de infecciones recientes o en curso durante el embarazo. En este artículo tiene una corte retrospectiva, fue del 2023 y fue desde 1980 hasta 2017, se realizó en el Centro Médico de Groningen y fue en pacientes menores a 45 años que tenían un trasplante renal. Se evaluó si el trasplante renal fue antes o después del embarazo y se comparó la tasa de filtrado glomerular. Fueron en total 234 mujeres, el 75% tenían embarazo antes del trasplante y el 8.5% tenían un embarazo antes y después del trasplante. En esta imagen podemos ver cómo la tasa de filtrado glomerular aumenta en los dos grupos en los primeros 4 años y una tendencia a disminuir sobre todo cuando el trasplante se realizó posterior al embarazo. Dentro de los 10 años podemos observar que la tasa de filtrado glomerular fue más baja. En relación a la tasa de filtrado media en pacientes que se realizó el trasplante antes del embarazo, tenemos que fue de 78 y la tendencia a la caída de la tasa de filtrado fue de menos 0.19, mientras que en las pacientes que se realizó un trasplante después del embarazo fue de menos 0.23. No existen cambios en relación a la proteína y a la creatinuria, pero se vio que en las pacientes que se trasplantaron después al embarazo se observó mayor riesgo de hipertensión gestacional con un 69% y el desarrollar preeclampsia hasta 13 veces más. Como conclusión tenemos que el embarazo después de un trasplante no cambia la tasa media de filtrado glomerular, pero si existe mayor tiempo entre el trasplante y el primer parto, es mejor la tasa de filtrado. No hay mayor riesgo de hipertensión, hay mayor riesgo de hipertensión en embarazos posteriores a un trasplante. El siguiente artículo de la revista de Medicina del 2023 tuvo como objetivo determinar cuáles eran los resultados perinatales y maternos en embarazos que se realizaban trasplantes renales y cuál fue el impacto en la función del injerto. Fue un estudio descriptivo, fueron 43 embarazos que se compararon versus 200 embarazos únicamente con enfermedad renal crónica, fue entre 1991 y el 2019, se realizó en un centro terciario de Porto. Entonces, como podemos ver, en el grupo del trasplante versus el control, fueron 91.9% pacientes primigestas, desarrollaron hipertensión arterial hasta el 58% y el 15% de los embarazos se lograron por reproducción asistida. La principal causa fue glomerulonefritis como causa de enfermedad renal crónica. En el caso de preeclampsia, en las pacientes con trasplante renal se presentó hasta en el 31.9%, hipertensión gestacional en el 2.9%. En relación a diabetes no fue estadísticamente significativo, la restricción de crecimiento se presentó en un 37%, anemia hasta en el 42% y el 48% de estas pacientes desarrollaron infecciones de vías urinarias. La tasa de nacidos vivos se presentó con un 81.4%, la edad en promedio de nacimiento fue 35 semanas, el parto pretérmino hasta 68.6%, se resolvió por cesárea hasta el 66.7%, no hubo diferencias en relación al Apgar y la muerte neonatal hasta un 5.6%. Si vemos las variaciones que hubo en la función renal en relación a las pacientes trasplantadas, el valor de creatinina se tomó antes del embarazo, en el segundo trimestre y en el puerperio. Entonces podemos observar que no hubo variación entre antes del embarazo y el segundo trimestre, pero sí hubo un aumento en el puerperio. Entonces la creatinina sérica aumentó alrededor de un 50% desde el embarazo hasta el puerperio. Como conclusión, el embarazo en mujeres con trasplante renal tiene más tasas de abortos, de preeclampsia, restricción de crecimiento y parto pretérmino, y la mayoría de embarazos van a concluir con recién nacidos vivos.
Según la Sociedad Americana de Nefrología, el parto vaginal está indicado y no hay contraindicación, a menos que existan indicaciones maternas o fetales, como son la preeclampsia agregada, hipertensión no controlada, un aumento de la creatinina o una progresión de la enfermedad renal crónica, presencia de síndrome nefrótico, o en las causas fetales tenemos un registro cariotocográfico anormal, ausencia de la velocidad de flujo diastólico o de la arteria umbilical o restricción de crecimiento. Se puede resolver el embarazo entre las 32 hasta 36 semanas. Idealmente se debe buscar el término. Como conclusiones, tenemos que existen criterios específicos para el inicio de diálisis en el embarazo y una tasa de filtrado menor a 20 ml por minuto, y además de los criterios convencionales. El manejo prediálisis es una opción para las pacientes que tienen una tasa de filtrado entre 15 y 20 ml, mostrando resultados neonatales y maternos óptimos, y las pacientes que ya se encontraban en diálisis previo al embarazo presentan mayores complicaciones perinatales. No está indicado la resolución del embarazo por cesárea, se debe valorar de acuerdo a las indicaciones tanto maternas y fetales. Además, no hay contraindicación para lograr un embarazo en una enfermedad CADIGO 4 a 5. No hay indicación tampoco para interrupción del embarazo, siempre y cuando estemos en un manejo multidisciplinario y se encuentre en un tercer nivel. Y en estadios avanzados, el embarazo deteriora la función renal aproximadamente más del 80%. Se debe optimizar el manejo prediálisis, la corrección de anemia, el manejo dietético, el perfil óseo y mineral, y puede ayudar a tasa de nacidos vivos de un 85%. Todas las pacientes con enfermedad renal crónica avanzada deberían tener la opción de trasplantarse y cuidar a su familia. Esta imagen es de la paciente del caso clínico, que como mencionó Joalyn, es una paciente que está trasplantada y pues que ahora está con su familia. Agradecemos a la doctora por su ponencia. Los esperamos en el próximo seminario. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.